Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar al historiador Jesús Cosamalón Aguilar, especialista en historia social de la ciudad de Lima, colonial y republicana. Él es doctor en historia por el Colegio de México y se desempeña como profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también es director de la maestría en historia. Ha dictado cursos en diversas universidades de Lima y asimismo ha sido profesor visitante en la maestría de estudios latinoamericanos de la ciudad de Rouen, Francia, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Ríos Piedras en Puerto Rico, e investigador visitante en la Universidad de Hamburgo, Alemania, como así también conferencista en diversas instituciones extranjeras. Su campo de interés abarca la historia demográfica, el mestizaje y los grupos sociales, la historia de América colonial y republicana, como así también la informalidad y la enseñanza de la historia a nivel escolar. Da cuenta de esto su prolífica obra con numerosos artículos, libros y capítulos publicados. Por ejemplo, el año pasado, en 2020, publicó un libro en conjunto con José Carlos Rojas, titulado «Qué cosa tan linda, una introducción al estudio de la salsa en el Perú», publicado por el Instituto de Etnomusicología de la Universidad Pontificia de Lima. En 2017 publicó El juego de las apariencias, la alquimia de los mestizajes y las jerarquías sociales en Lima, siglo XIX, editado por el Instituto de Estudios Peruanos del Colegio de México. Y cabe destacar también algunos de sus libros, como nos comentaba un poco Miriam antes, que se han convertido en clásicos y a los que hemos llegado a leer para preparar nuestros propios trabajos de investigación, como Indios detrás de la muralla, Matrimonios indígenas y convivencia interracial en Santa Ana, Lima entre 1795 y 1820, publicado ya en 1999, pero que sigue muy vigente, y también con Maribela Relucea Barrantes, La presencia afrodescendiente en el Perú, siglos XVI a XX, publicado en 2015 por el Ministerio de Cultura de Perú. Muy recientemente, el doctor Cosamalón ha publicado un capítulo, Mujeres viviendo en el margen, trabajo, género y etnicidad en Lima, 1760-1860, en el libro compilado y editado por Jessica González Gómez, Mujeres, Olvidos y Memorias en los Márgenes, Chile y América, siglos XVII a XXI, publicado por las ediciones de la Universidad de la Frontera de Temuco. La propuesta de Jesús para hoy es un poco como hablábamos antes, informalmente hacia el principio, una propuesta que dialoga con el corazón de este seminario, interesado por las cuestiones de género y raza. Lleva el título de Plebeyas en las calles, las mujeres trabajadoras, etnicidad, clase y conflictos matrimoniales en Lima hacia el siglo XIX. Queremos volver a agradecerte, Jesús, el hacerte tiempo en tu apretada agenda para poder brindarnos esta charla y compartir con nosotros tu trabajo, y bueno, te damos la palabra. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias por la invitación al Centro de Estudio de Historia Social de la Justicia del Gobierno. A Paula Polimene, que ahora lo dirige, muchas gracias. Y a Noelia en particular, porque gracias a su insistencia bien, vamos, muy agradable, por razones de horarios no podía, y gracias a ella hemos coordinado. Y también por haber entendido la vez pasada que estaba todo listo, pero como le comenté a ella la noche anterior, justo antes de la presentación, me llegó la noticia de que iba a ser vacunado, y como todos saben, en estos días ese tipo de cosas no se puede postergar, ¿no? Así que lamentablemente tuve que cancelarlo prácticamente a última hora, ¿no? Bueno, yo lo que voy a presentar es en parte el artículo que mencionó Noelia, que salió publicado en Chile, con algunas quizá otras cositas que he ido agregando, pero bueno, como de repente el artículo no es tan conocido, y en todo caso va a servir para discutir algunos aspectos, ¿no? Me voy a poner un poco en el plano de qué cosa es lo que he estado buscando con estos temas y a dónde quiero llegar, ¿no? Y después hablar de alguno de las ideas que están detrás de todo esto. En realidad, sí, algo que ha articulado las preocupaciones que he desarrollado
en diversos artículos o libros, tiene que ver con la relación entre género, clase y etnicidad. Quizá más entre clase y etnicidad, porque no soy un especialista en género, pero inevitablemente cuando uno trabaja en la sociedad tiene que incluir la experiencia de las mujeres, porque obviamente son parte de la sociedad y a veces más importante de la que se reconoce, desde alguna perspectiva. Y creo que es un problema latinoamericano, el de clase y etnicidad, propiamente, porque como es conocido, las sociedades latinoamericanas de origen colonial son multiétnicas, ¿no? Y desde la política, desde el propio desarrollo, aplicación del liberalismo, pasando por la estructura social del 19, hay una relación que está por explorar y discutir mucho más intensamente entre la etnicidad y la clase, ¿no? Bueno, y obviamente el género, pero bueno, quería mencionar eso. En esta tarde lo que quiero presentar es un acercamiento a lo que quizá en otros momentos se ha llamado las otras mujeres, ¿no? Digo las otras no en el sentido peyorativo, por supuesto, muy entre comillas, porque creo que a veces han recibido más atención las mujeres que han dejado testimonios escritos, literarios, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por supuesto que es muy importante y ha servido para trabajos valiosos para comprender el desarrollo de la experiencia femenina en la historia, ¿no? Y la lucha por los derechos, por supuesto, pero creo que existe otro conjunto de mujeres mayoritarias, en términos numéricos, ¿no? Que son mucho más, no letradas en muchos casos o escasamente letradas, que se dedicaron a sobrevivir, vivir, sobrevivir, a vivir su vida, ¿no? Y que a veces se nos desaparece de la mirada porque los testimonios que han dejado están muy desperdigados y por supuesto no trataron de dejar testimonios a propósito, ¿no? Como puede ser el caso de algunas mujeres escritoras, ¿no? Que tuvieron por vocación dejar algo por escrito, sino casualmente los archivos o cualquier otro testimonio, ¿no? A eso me refiero, que entre comillas las otras, el otro sector de las mujeres que componen la sociedad, ¿no? Que suelen ser mujeres populares, ¿no? Además, en estas mujeres populares hay algo que creo que, no sé, bueno, no sé si será también característico en la Argentina, pero por lo menos en el Perú yo podría decir que sí, que las caracteriza es que está compuesta fundamentalmente por mujeres que gruesamente llamaré no blancas. Mujeres mestizas, indígenas, de origen afro, etcétera. Mientras el sector de mujeres educadas y que escribe suele ser mayormente mujeres blancas, ¿no? Que comparten ese tipo de características, al menos como se autodescriben o las describen, ¿no? Pertenecen a esos sectores. Entonces, el beneficio o lo que nos permite acercarnos a estas mujeres es también poner en juego la etnicidad de una forma más clara que la que se encontraría en otros grupos. ¿Okay? No es que en los sectores populares no existan mujeres catalogadas como blancas, no, las hay, pero la mayoría está compuesta por otros grupos étnicos o raciales, ¿quieres, no? Y el otro punto es también muy importante, la cuestión del trabajo, ¿no? El trabajo en las mujeres, ¿no? Que eso sí, yo sé que para Argentina, Chile, en fin, otros, para el Cono Sur se trabaja bastante, sobre todo en el 19, ¿no? El papel de la mujer en el mercado de trabajo. Pero creo que hay un punto que valdría la pena también profundizar, que es qué tanto honor o qué tanto afectaba el trabajar para una mujer, ¿no? Especialmente en un tiempo como en el 19, en el que las oportunidades laborales para las mujeres eran, como es conocido, muy escasas. No es que existieran muchos espacios donde la mujer podía trabajar, ¿no? Y, eh, y lo que voy a presentar ahora es cómo en algunos casos ese trabajo femenino, al menos en los ejemplos que voy a señalar, podía servir, como lo muestran los ejemplos, para cuestionar el orden patriarcal, ¿no? Para ponerlo en entredicho, porque una mujer que trabaja en general es una mujer que de alguna manera, o si se ve obligada a trabajar, mejor dicho, y cumple el papel de proveedora dentro de un hogar, esa situación es anómala con respecto al ideal, ¿no? El ideal de la cultura patriarcal de la época es exactamente al revés, que sea el hombre el proveedor del bienestar de la mujer y la mujer dedicada a las labores domésticas, ¿no? Vigilar a la sirviente, sirvienta, ¿no es cierto? Organizar y administrar el hogar. Ese es básicamente el orden patriarcal. Y el hombre, bueno, totalmente orientado a abastecer. Pero bueno, ese es el orden ideal. En la realidad, desde que existen relaciones entre hombres y mujeres, eso no siempre se ha cumplido, por supuesto, ¿no? Y en el mundo colonial había muchas mujeres que fueron abandonadas
o que simplemente las parejas que tenían no cumplían o tenían amantes, en fin, N situaciones que podían colocar a una mujer ante la posibilidad de, uno, recurrir a familiares, padres, hermanos, en fin, amigos, que impidan en realidad que ella salga a la calle a trabajar, o sea, la sostengan, ¿no? Le presten dinero, le den, en fin, para evitar que ella salga a trabajar. Pero esa situación solamente es posible para un grupo muy reducido de mujeres, ¿no? Que cuenta con esas redes que las pueden evitar, o sea, el deshonor de que salga a vender a las calles. La gran mayoría de mujeres que estaban en esa situación, que tampoco son todas, ¿no? Porque, bueno, quizás es un poco ocioso mencionarlo, pero hay que recordar que lo que tenemos en los archivos cuando uno ve este tipo de casos es la parte negativa, ¿no? O sea, a veces no podemos saber nada de aquellos de parejas o matrimonios que la pasaron razonablemente bien para la época, ¿no? Que no tuvieron mayores problemas, ¿no? Así que bueno, dentro de ese ambiente de mujeres que entró en conflicto y que tuvo que trabajar, es evidente que sus condiciones no era posible porque cuente con ninguna red, ¿no? Que les ayude a sobrevivir a ella y a sus hijos, ¿no? Así que a trabajar a la calle, ¿no? En lo que hubiera y en lo que puede, ¿no? Entonces, en ese contexto es lo que voy a presentar, o sea, que cómo es que esas mujeres cuestionaron, creo yo, ¿cierto? Hasta cierto punto el orden, ¿no? El orden, porque está alterado, ¿no? Cuando una mujer mantiene el hogar y el hombre no cumple su papel, digamos, da la posibilidad de que pueda cuestionar, ¿no? Y como más adelante van a ver, una de estas mujeres dice, incluso siendo yo el hombre en el matrimonio y ella la mujer, ¿no? Porque los roles están invertidos, ¿no? Me sigue resonando en la cabeza eso porque digo, qué tan duro, qué tan fuerte debe sonar, aunque sea un abogado el que redacta, porque efectivamente puede haber intermediarios, pero qué tan fuerte puede sonar, si para mí me suena fuerte ahorita, ¿no es cierto? Hace 200 y pico años, qué fuerte haber sonado una frase como esa, como lo verán en un rato, ¿no? Bueno, este trabajo lo voy a hacer, lo he realizado a partir bueno, de la tesis doctoral, ¿no es cierto? Es un derivado, digamos, de la tesis doctoral, que la realicé a partir de un censo, el censo de Lima 1860, pero en fin, creo que vale la pena mencionar un poquito, aunque sea rápidamente, la fuente, ¿no? Porque creo que es fundamental para poder entender las limitaciones y las posibilidades que tiene un tema, ¿no? Bueno, en realidad es un padrón, más exactamente, ¿no? Es un padrón censal, lo cual significa que hay información persona por persona y casa por casa. Información, veo yo, muy valiosa porque a diferencia de otros documentos de la época, en el de Lima 1860, por razones que no quedan del todo claro, aunque yo creo que tiene que ver mucho más con una práctica no oficial, se anotó la etnicidad o la raza de las personas. Eso ya no era legal, totalmente hablando, porque desde que se produjo la independencia, como es conocido, y la república en todas partes, la referencia a condiciones étnicas se desapareció, ¿no? Porque todos eran iguales ante la ley, salvo el caso de los esclavos, ¿no? Donde sí se mantuvo las condiciones étnicas, o en el caso de los indígenas en el Perú, cuando se pagaba la contribución de indígenas que era el equivalente al tributo colonial que se mantuvo, ¿no? Pero salvo esas excepciones, en realidad ya nadie decía en un documento si es mestizo o no. En este censo sí, sí. Probablemente creo yo porque era una práctica. O sea, aunque no sea legal, aunque no esté respaldado por un reglamento, se hacía como práctica. En fin, es hasta este punto una suerte de conjetura, pero el hecho concreto es que se anotó el dato y el dato no se anotó de forma, digamos, esporádica, sino bastante completa. Así que es un documento que permite vincular género, etnicidad y condición, oficio, digamos, o sea, clase, ¿no? E incluso aparece el tipo de vivienda. Es una maravilla porque uno puede vincular variables que a veces no están en el mismo documento y que es difícil relacionar. Uno puede encontrar una relación de personas que viven en una casa, digamos, en una vecindad, ¿no? O acá en un callejón, digamos. Sin embargo, a veces no encuentra descripción étnica de las personas. Entonces se queda con la sensación de que quizás son de determinadas características, pero no hay forma de ahondar más allá del asunto, ¿no? Bueno, este es el panorama general del censo para que tengan una idea. Más o menos son cerca de 32.000 y pico registros, ¿no? De 3 cuarteles. La ciudad tiene 5 cuarteles, o 5 distritos, digamos, de 1860, ¿no?
Yo utilicé tres porque estaba buscando sectores populares y entonces esos son los que contienen mayor proporción de sectores populares, son los más habitados, ¿no? Lo ideal hubiera sido hacer los cinco, pero bueno, a veces ustedes, creo que todos entendemos que uno tiene que tomar decisiones por tiempo, por financiamiento, así que no es posible hacer todo. Pero bueno, es más o menos cerca de la mitad de la población, la que tengo registrada, ¿no? Es un número bastante representativo, ¿no? Del total, ¿no? Y donde uno puede notar algunas características generales, por ejemplo, la primera obvia es que, como pueden ver acá, está la distribución por etnicidad o si quieren por filiación racial, los porcentajes. Y bueno, es una ciudad que tiene la mitad de población blanca y la mitad de población no blanca, ¿eh? Para llamar de alguna forma más rápida, ¿no? Porque claro, afroperuano no es un término que se utiliza en la época, pero por razones de comodidad, digamos, los reuní, ¿no? Una sola categoría para tener una vista mucho más completa, ¿no? Lo importante es eso, creo que es una ciudad donde la mitad de la población es no blanca, pero también otra cosa. Si fuera una distribución que llamaría aleatoria, o sea que la etnicidad y el color de piel no tuvieran peso en la sociedad y solo sería una característica descriptiva, deberíamos esperar que la distribución de oficios mantenga más o menos esta distribución étnica. No sé si me hago entender, ¿no es cierto? O sea, debería repetirse, más o menos, ¿no? O sea, no calcada, pero digamos que en los oficios debería haber mitad de blancos y mitad de no blancos, si la distribución fuera totalmente aleatoria. Es decir, si la etnicidad no tuviera peso en la sociedad. Pero como vamos a ver, sí tiene peso, pues, y se nota en qué. Se nota en que algunas actividades económicas o ocupaciones tienen mayor concentración de algunos grupos que otras, más blancos o más negros, dependiendo, digamos, si vamos hacia arriba o hacia abajo en la escala. Lo cual señala de que la distribución étnica en cuanto a clase no es aleatoria, sino está orientada por jerarquías. Porque si no sería más o menos, digamos, similar, ¿no? En la distribución en todas las ocupaciones, ¿no? Digamos, para que me entiendan como algo contemporáneo que me parece bastante evidente. En América Latina, quizá no tanto en Argentina, pero en el resto de América Latina con presencia afro, y me imagino que ahora en tiempos de fútbol uno se da cuenta, hay una sobrerepresentación de grupos afros en algunos equipos nacionales, si lo comparan con la proporción que tienen en términos estadísticos, ¿no? Perú es un ejemplo. En la selección peruana de fútbol hay un montón de población afro y oficialmente hablando, el Perú tiene 3.8% de población afrodescendiente. Pero no existen 3.8% de jugadores de origen afro en la selección peruana de fútbol. La representación es mucho mayor, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver ya con la jerarquía, ¿no es cierto? La cultura, en fin, otros elementos, ¿no? A eso voy, o sea que esto es importante porque nos va a permitir medir hasta qué punto en algunas ocupaciones hay una sobrerepresentación de algunos grupos, ¿no? Y que es obviamente el resultado de jerarquías sociales que voy a tratar de mostrar. Y comenzamos acá, por ejemplo, ¿no? El hecho de que la distribución de las mujeres en el mundo del trabajo no es para nada similar a la de los hombres. Como eso es muy conocido, ¿no? En todas partes. Acabo de leer algo sobre Argentina que me pasaron, donde también la costura, por ejemplo, es muy importante. En realidad, no solamente en Argentina, es en Chile, en Argentina, en México, en todas partes, ¿no? Y después voy a comentar quizá un poco más sobre el asunto, pero a mí lo que me interesaba mostrar acá es que la concentración de mujeres en algunas actividades es, no digo nada nuevo cuando señalo de que se concentran, por ejemplo, en el servicio doméstico, ¿no? Lo que he llamado acá servicios menores. Bueno, toda clasificación tiene un punto criticable o cuestionable, ¿no es cierto? Y vamos, seguramente puede haber críticas, pero la idea era dividir acá entre producción, servicios y otras actividades no económicas, ¿no? Porque el censo mostraba un poco de todo. Bueno, esto en este momento no interesa tanto porque estudiantes, militares, no interesa tanto. Producción y servicios, es lo que me interesaba más, y bueno, y tratar de definir a partir de esto cómo está estructurado, ¿no? Entonces pueden ver acá que en el caso de las mujeres, de las mujeres hay un 30% de mujeres que se dedican a ser artesanas, básicamente costureras o modistas, la gran mayoría, ¿no? Hay un grupo de mujeres que se dedica a producir alimentos para vender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También, ¿no? O cigarreras, por ejemplo, las que hacen cigarros, ¿no? Que también es una cosa muy común en América del siglo XIX. Pero bueno, la gran mayoría dedicadas, como pueden ver, a ser costureras o modistas, ¿no? Que es una prolongación, y ahí sí quería comentarlo, es una actividad, una ocupación muy aceptable para las mujeres casadas.
bueno, seguramente será el caso de ustedes también parecido al que tenemos acá en el Perú. Mi madre fue modista y creo que todos conocemos a algún familiar mayor que se dedicó a la costura. Y la costura es una actividad que vale la pena estudiar mucho más porque contribuía doblemente con, vamos, con la economía doméstica. Una, proveía ingresos porque muchas mujeres cosían para otros, ¿no? Y de esa manera ganaban algún dinero para sostener a la familia. Y la otra es el ahorro, porque cosían la ropa de la casa. Y contribuían enormemente con, digamos, con el sostenimiento del hogar, a pesar de que muchas mujeres no lo visualizaban así. No lo visualizaban, no lo veían así, ¿no? Pero es una actividad muy importante. Y creo que era muy aceptable para las mujeres, especialmente las casadas, porque ampliaba la domesticidad, pues se realiza en el espacio doméstico, ¿no? Muchas mujeres no atendían fuera de su casa, atendían en su casa, ¿no? Recibían a las clientas y los clientes en su casa, ¿no? Mientras atendían a los hijos podían trabajar, así que podían combinar sin mucho problema la vida doméstica con la actividad de la costura, ¿no? Y de las actividades que yo he encontrado que de alguna forma podría decir que no afectan tanto el estatus de la mujer, una claramente es la costura, ¿no? Es aceptable. La mujer no sale a la calle, trabaja en casa, puede cumplir con las labores, como se decía en esa época, propias de su sexo, ¿no? Sin salir a la calle, que creo que es el gran problema, si quieren, uno de los grandes, digamos, dificultades del trabajo, ¿no? La salida a la calle, ¿no? Porque significa autonomía, pues. Significa tener tiempo propio en la calle, ¿no? En casa del hogar da otra perspectiva. Eso lo van a ver ustedes en un rato también, y lo adelanto, con otra consideración. Este tipo de actividad que es menos lesiva para el honor de la mujer, es más probable que las mujeres puedan ser identificadas como blancas dentro de esta actividad, como mujeres blancas, ¿no? Justamente por lo mismo, ¿no? En cambio, el servicio doméstico, que es claramente la actividad más recurrente en el caso de las mujeres, como pueden ver acá, más de la mitad, es un mundo en el que priman las mujeres no blancas, definitivamente, ¿no? No blancas. Bueno, está de más, creo, recordar algunas cosas, pero quizá solo remarcar, ¿no? Bueno, es una actividad que en toda América ha estado realizada desde la época colonial por mujeres de origen indígena y afro, ¿no? No solo eso, también había mujeres españolas, pero el grueso ha sido mujeres indígenas y afrodescendientes en toda América, ¿no? En toda América hispana, por lo menos, ¿no? Y como característica, ¿no? Y definitivamente eso le da a esta actividad un carácter, digamos, denigrante en especial, pero también otras cosas más, ¿no? Que tiene que ver con la edad, si son casadas, si son solteras, etcétera. Que lo voy a presentar en un ratito para que vean cómo va cambiando, ¿no? Que creo que es otra institución que merece mucho más estudios en América Latina, ¿no? El servicio doméstico, ¿no? Que, bueno, acá en el Perú ha sido fuente de abuso definitivamente por razones raciales, ¿no? Y hasta, bueno, y sigue, creo yo. Sigue siendo una fuente de abuso. ¿Por qué? Porque aparte de la condición de clase, patrona, digamos, patrón, patrona, sirviente, también se le agrega la condición étnica, ¿no? Que profundiza la inferioridad, ¿no? India, chola, negra, etcétera, ¿no? Entonces, eso obviamente en sociedades coloniales, de origen colonial como la nuestra, deja una huella difícil de borrar, ¿no? Difícil de borrar, ¿no? Bueno, entonces, mi pregunta, ya para entrar más en detalles, bueno, en un mundo como ese, donde las mujeres tienen pocas oportunidades laborales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las mujeres que salen a trabajar a la calle, ¿no? O sea, ¿cómo manejan esta situación real? Quiero enfatizar mucho eso. Hay un elemento, no sé si la palabra es la más adecuada, de realidad. O sea, las mujeres quizá no quieren salir a trabajar. Quizá el ideal de muchas mujeres plebeyas es no trabajar, pero hay una realidad que se impone, ¿no? Incluso asumiendo que no tengan una mala relación con su pareja, porque no necesariamente la pareja por el trabajo que tiene es capaz de sostener al hogar, ¿no? Sí que hay una realidad que tienen que enfrentar, que es la sobrevivencia, ¿no? Entonces, en esa realidad, ¿cómo manejan este aspecto que es salir a la calle y que saben que disminuye el honor, digamos? Una mujer que trabaja en la calle no es honorable, digamos, normalmente, es más bien una mujer plebeya, ¿no? Por eso que las mujeres nobles, o que se consideran nobles o que quieren mantener ese estatus de nobleza, yo he encontrado que hacen todo lo posible por no salir a la calle, ¿no? Todo lo posible, ¿no? O sea, son, vamos,
piden dinero al padre, a los vecinos, a quien sea, con tal de no salir a la calle a trabajar porque saben que eso las convierte en mujeres plebeyas, abandonan su, digamos, su estatus. Y si es una mujer que todavía tiene, por ejemplo, aspiraciones de encontrar pareja, puede ser una viuda, por ejemplo, o una madre soltera, digamos, eso le aminora valor en el mercado matrimonial, por decirlo de una manera un poco tosca, ¿no? Pero creo que es real también, ¿no? Porque hay un mercado matrimonial, ¿no? En el que se valoran ciertos aspectos, bueno, también para los hombres, ¿no? Unos más que otros, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso va a cambiar un poco en el siglo XX cuando aparece ya claramente en otras actividades como el mundo obrero, el trabajo obrero, ¿no es cierto? Y se van a imponer otro tipo digamos, de cultura del trabajo. No estoy pensando quizá básicamente ya, si quieren, en la Argentina ya en el siglo XX con el peronismo, en fin, ya van entrando otro tipo de consideraciones, ¿no? Así que esto es válido básicamente en el siglo XIX. Bueno, ¿cómo se puede notar esto más claro? Como pueden ver en la parte de abajo, ahí señalo cómo el trabajo es aceptable cuando las mujeres, o más aceptable cuando las mujeres solteras. Y eso lo pueden ver en las cifras, ¿no? Todo indica que la cantidad de mujeres casadas que trabaja es menor que las mujeres solteras. Y entre las mujeres sin ocupación, priman las mujeres casadas. No es que todas, por supuesto, pero pueden ver ahí la cifra, ¿no es cierto? De que la lógica es que si una mujer es casada, debería hacer todo lo posible por no trabajar, para mantener el estatus, o en todo caso, no solamente ella, sino el marido, porque ojo que me parece muy importante que el estatus del hogar y el marido también depende del estatus de la mujer. Es retroalimentado. ¿Ok? O sea, si la mujer no trabaja y si la mujer se ve bien y todo lo positivo dentro de una cultura patriarcal, el estatus de él aumenta. El estatus del marido cae cuando la mujer sale a trabajar. Entonces, bajo esa lógica, como pueden ver ahí, las mujeres casadas, bueno, hacen lo posible por no salir a trabajar o en todo caso tratan de mantenerse. Igual como pueden ver en lo siguiente, ¿no? En el que las mujeres solteras sí pueden trabajar. Bueno, eso se ha mantenido mucho hasta el siglo XX, ¿no? Yo recuerdo haber leído cosas en varios lugares de América Latina, cuando aparecen, por ejemplo, las dependientas de los grandes centros comerciales, de las tiendas por departamento que aparecen, y que había una clara predominancia, lo vi para Argentina y Chile, de mujeres solteras, ¿no? Mientras eran solteras podían vender, ¿no? Podían trabajar como vendedoras. Una vez que se casaban, como que ya no era decente que sigan trabajando vendiendo en una tienda, ¿no? Además que como mujeres que vendían en una tienda siendo solteras tenían el beneficio de que le hacían descuento para ropa, vamos, para diversos tipos de productos que les ayudaban a verse más atractivas. Lo leí para el Chile, por ejemplo, que fue interesante, ¿no? Le descontaban en la ropa. Y bueno, para las mujeres de la época, nuevamente, para el mercado de trabajo, eso no es poca cosa, ¿no? El poder comprar los productos, obtener los productos de moda, ¿no? Así que eso no es tanto, vamos, no novedad, pero bueno, lo que creo que es importante es tener los datos que nos pueden mostrar la antigüedad de este proceso, ¿no? La génesis, no solamente que exista, ¿no? Además, cuando, no acá, pero cuando yo he trabajado mucho, quiénes son las mujeres blancas, encuentro, como también para los hombres, una relación muy, muy interesante. Y esa es la propuesta que acompaña, creo yo, el libro y lo que voy a señalar ahora. No es que las mujeres blancas, por ejemplo, no trabajen o que solo las mujeres blancas sepan leer y escribir. No es así. Yo creo que hay que plantearlo al revés, al menos en el caso peruano. Para que una mujer sea percibida como blanca, no debe trabajar y debe saber por lo menos leer y escribir. Es al revés. O sea, es primero lo otro para ser percibido como. ¿Ok? Porque si no damos la impresión de sociedades donde la población afro o indígena no puede y no debe aprender a leer y escribir. Eso es falso, sí lo hacen. Pero es parte del proceso de movilidad social. Si hacen eso, van avanzando un lugar en este juego, ¿no es cierto? Una especie de juego, un juego de la OCA, para ir avanzando para ser considerados blancos, ¿no? ¿Ok? Entonces, no, a veces creo que se ha leído un poco al revés, ¿no? Se ha leído un poco al revés. Un encuentro en estadística dice, 80% de las mujeres blancas saben leer y escribir. Entonces, la lectura muy superficial es, eso es porque los privilegios de ser blanco, el acceso a la lectura. No, no. Es al revés. Es porque saber leer y escribir facilita que seas percibido como blanco. Como lo contrario, ser analfabeto te acerca hacia grupos no blancos, ¿no? Es al revés, ¿no?
Además porque los colores de piel siguen siendo colores que se nos diluyen entre las manos, porque nadie puede saber bien cuál es el color de piel de una persona que llamaban blanca, en realidad. No lo sabemos, porque ni aunque tuviéramos cuadros, porque también siguen siendo absolutamente subjetivos, ¿no? Es muy contextual, muy de acuerdo a cómo se presentan o las condiciones, ¿no? Y una de esas es muy importante. Una mujer casada, que sabe leer y escribir, y que no trabaja, muchas posibilidades que pueda ser clasificada como blanca. Por el contrario, casada, o peor si quieren, conviviente, ¿no? Porque también cuenta eso, la legalidad, conviviente, analfabeta y lavandera, difícilmente clasificada como blanca, lo más probable es que la coloquen en un grupo afrodescendiente, ¿no? Yo planteo que se debe leer un poco al revés, ¿no? Las cosas, y no en la vía que usualmente a veces se ha considerado, ¿no? Bueno, a ver. Ejemplos digamos, para ver todo esto. Tengo el caso, varios casos acá, por ejemplo, este de las mujeres que venden en las calles. La venta de alimentos sin procesar en las calles es una cosa tan antigua como la existencia de las ciudades en América Latina, ¿no? Y siempre fue mucha población que rodeaba las capitales y población indígena, en el caso limeño, que vendía a vender. Y claro, población india, mestiza y chola, ¿no? Pueden ver ahí que este oficio, que es uno de los considerados más bajos, ¿no? Son las mujeres que suelen tender una manta en el piso, ¿no es cierto? Y venden verduras, frutas que recolectan o que traen de las huertas que rodean la ciudad, con poco capital, digamos, son vendedoras al por menor, ¿no? Casi no hay mujeres blancas. Obviamente no es que no existan, lo que pasa es que hacer esta labor convierte a las personas más cercanas en indias, mestizas y cholas, ¿no? Es una conexión que se hace, ¿no? Y claro, eso lo pueden ver en esto que yo les decía, la sobrerepresentación, ¿no? 74% de mujeres indias, mestizas o cholas en esta actividad significa que hay una sobrerepresentación con respecto a su lugar en la sociedad, en la ciudad, perdón, y significa de que hay una jerarquía que opera en esta ocupación, ¿no? Que clasifica a las mujeres de esa manera, ¿no? Que es una ocupación que no era bien vista. Pues además por varias razones. Por ejemplo, una de ellas es la sociedad. Son mujeres que están cerca del piso, ¿no es cierto? Que trabajan con productos que suelen tener tierra, no son como los supermercados de hoy, pues, ¿no? Que todo es higiénico, ¿no? No. Eh, con productos que contaminan hasta cierto punto, productos, digamos, de origen vegetal, ¿no? Y además, usualmente, siempre en situación conflictiva, ¿no? Con otros vendedores, con espacios que son informales, porque no son mercados, ¿no es cierto? Son lugares de las plazas ocupados por las mujeres o por hombres también, ¿no? Bueno, acá no sé si en Argentina se utilizará, pero acá había una forma de decir eso cuando la gente señalaba acá en el Perú que cuando alguien gritaba mucho, una mujer decía, gritas como placera, como vendedora de mercado, ¿no? O como negra, digamos, también se decía eso, ¿no? Claro, porque muchas mujeres atraen a los vendedores a gritos, entonces era una actividad que no era bien vista, ¿no? Pueden ver que eso no significaba que no tuvieran control o cierta habilidad para controlar el mercado. Pueden ver acá, estas mujeres a mitad del 19 tenían el control del mercado, salían a los campos a comprar productos a los agricultores, pero ellas imponían el precio, según parece, ¿no? Tenía habilidad para controlar el mercado, acá pueden ver, ¿no es cierto? Como dice ahí, ¿no? Que había una especie de capataz que era la que imponía los precios y le decía a los productores, ya pagamos tanto. Estaban organizadas en muchos casos, ¿no? O sea que puede haber sido una actividad rentable, pero el estatus de la actividad, digamos, ocasionaba un daño en el honor de las mujeres, ¿no? Tanto por el tipo, la forma en que se realizaba, como también la etnicidad, ¿no? Bueno, acelero un poquito para no emplear mucho tiempo. Está el caso de las mujeres que venden mondongos, ¿no es cierto? Todo el interior de las reses que se come hasta ahora en el Perú, bueno, también en la Argentina, ¿no? Pero, digamos, es una de las cosas que se come en toda América y que también igualito, o sea, es también otra actividad muy mal vista porque igual que la anterior, no solamente ensucia, sino es el contacto con sangre, ¿no? Con carne, ¿no? Que usualmente fue mal visto. En los carniceros es mal visto, pero ahora imagínense en las que venden menudencia, ¿no? O mondongo, ¿no? Que es peor todavía por el olor que trae, en fin, es muy mal visto. Y también igualito, había enfrentamientos con ellas, ¿no es cierto? O sea, sí tenían un control del mercado, ¿no?
Las chinganeras, o sea, son las chinganas son como los pequeños bares, ¿no? Como las pulperías, ¿no? Que existían, que también es una actividad de baja estima, pero pueden ver que lo común a todo esto, a esta actividad de baja estima, es la escasa presencia de mujeres consideradas blancas, ¿no? La gran presencia de mujeres consideradas afro o indígenas, ¿no? Salvo cual, como pueden ver ahí, el de las costureras. Donde ahí al contrario, pueden ver que empiezan a aparecer mujeres que saben leer y escribir, y además lo veo más adelante también, mujeres blancas, ¿no? Bueno, cuando digo blancas es porque se consideraron blancas o porque fueron percibidas como blancas, no porque lo sean, ¿no? En términos de algo que podría ser real, ¿no? Y es interesante porque, claro, esto explica por qué esta actividad también ofrece menos daño al honor, ¿no? Es una actividad, además, normalmente muchas mujeres que son costureras saben leer y escribir porque tienen que anotar las medidas, ¿no? Tienen que anotar los datos de las medidas de las personas a las cuales hacen la ropa, ¿no? Entonces eso suele tener que acompañar a mujeres que tienen algún nivel de instrucción, ¿no? Más el hecho de que son actividades domésticas, por resultado, es posible que sean percibidas como blancas, ¿no? Bueno, ya hablé del servicio doméstico, así que no lo voy a, digamos, profundizar tanto. Pueden ver ahí los datos, ¿no es cierto? Está la presentación también, si quieren, después seguramente la pueden compartir. Donde, bueno, y esto está también en el libro, ¿no? Donde lo que importa es eso, la gran cantidad de mujeres no blancas, lo cual significa que hay actividades, y ahí va mi idea de las otras, ¿no? Las otras mujeres, ¿no? Porque a veces creo que los análisis que se hace sobre el trabajo femenino, al no meter la variable etnicidad, pierden esta perspectiva, ¿no? O sea, no todas son iguales, en pocas palabras, ¿no? Hay unas mujeres que están en condiciones muy diferentes a otras, ¿no? A pesar de que en general todas, por supuesto, sufren las secuelas y el impacto del patriarcado, pero en realidad no se, la presión sobre ellas no es igual, es diferente, ¿no? Las mujeres de élite son una cosa, las mujeres trabajadoras tienen otras preocupaciones hasta cierto punto, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que me interesó es que, al menos en los ejemplos que yo tengo para Lima, el servicio doméstico que está muy marcado por la inmigración es claramente una situación de paz. Son mujeres muy jóvenes que utilizan el servicio doméstico como una forma de integrarse a las labores, a la ciudad, digamos. Suele ser, como pueden ver acá, creo que el ejemplo más claro es el de las mujeres indias y cholas, que son el grueso de sirvientas domésticas. Como pueden ver, su promedio de edad es bastante baja, y bueno, la gran mayoría solteras, ¿no? Y eso se repite en casi todos los casos, ¿no? El hecho de que tengan un promedio de edad muy bajo me indica a mí de que es una actividad, vamos, compuesta por mujeres jóvenes y de paso, o sea que mientras logran hacer otra cosa, ¿no? Se ubican en la sociedad como sirvientas domésticas, ¿no? Pero eso significa de que la idea es que si alguien dice en Lima el 19 que es sirvienta, el 90% de los limeños se va a imaginar que es una india o una chola. Y creo que hasta ahora, en realidad, ¿no? Está marcado mucho por eso. Bueno, eso me pareció muy interesante porque cuando he leído cosas sobre Argentina, ahí es diferente, porque la inmigración europea eh, cambia. O sea, acá es inimaginable que una mujer de origen italiano sea sirvienta o ama de leche, ¿no? Es totalmente diferente, claro, porque tenemos otra estructura social también, ¿no? Y otro contexto, ¿no? Pero bueno, quería verlo. Y pueden ver que eh, eso explica por qué muchas mujeres, pueden ver que me pareció muy interesante, mujeres que hacen un poco de todo, ¿no? Esta mujer que bueno, tuvo una vida muy complicada con su pareja Manuel Guzmán, cocinera, lavandera, jornalera, llama seca, que, vamos, criaba niños nada más, no amamantaba, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que estas cosas pueden afectar el estatus para terminar. ¿Okay? No nos falta mucho, pero pueden ver, por ejemplo, de que en este caso en particular, que es de Miguel Gómez y Dominga Arauz, que lo interesante es que yo encontré el juicio de divorcio, pero también tenía información de ella en el censo. Entonces podía comparar a la mujer en dos espacios diferentes. Cómo se presenta ella en un juzgado y cómo fue ella representada en un censo. En el censo se presentó como soltera, ¿ya? Soltera y costurera. Eh, en cambio, en el juicio por divorcio, donde ella era víctima de los avatares de su marido, se presentó más bien como mujer casada y dedicada a lavar ropa, que era una forma de denigrar al marido porque es decir que hacía lo peor de lo peor, ¿no? Mientras cuando ella se presenta a sí misma en el censo dice, no, yo soy soltera y costurera. No era soltera según parece por las fechas, porque el juicio coincide con
época del censo, así que probablemente en realidad el marido no estaba en casa. O sea, vaya a saber uno por qué se declaró soltera, quizá el marido ya nunca iba a regresar, quién sabe, ¿no? Ya ese tipo de cosas no es posible, pero es interesante porque ella manipula, ¿no? Manipula la variable, ¿no? Se presentó como soltera, y como el marido no estaba y el barrio seguramente no iba a decir lo contrario, para efectos de todos es soltera, ¿no? Aunque tengo toda la impresión, de acuerdo a la documentación del juicio, es que estaba casada, ¿no? Estaba casada, pero ella se presenta como costurera, que es una forma de presentarse más decentemente, ¿no? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Bueno, quién sabe. El hecho interesante es que ella tenía posibilidad de presentarse de acuerdo a lo que le convenía en cada espacio, ¿no? En el censo de una manera, en el juicio de otra, ¿no? De acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, eso se puede notar ahí. Además, se declaró en el censo mujer soltera blanca, costurera, ¿no? Y que sabía leer y escribir, ¿no? Claramente manipulando, cuando digo manipulando, lo digo, digamos, manejando, si quieres, ¿no? Utilizando los elementos del estatus a su favor. Mientras en el juicio ella que quería, lo que quería era otra cosa, conseguir el divorcio, entonces ahí le da vuelta al asunto, ahí es la bandera, ¿no? Acá vienen ya los cuestionamientos, ¿no? Los cuestionamientos a ese orden patriarcal, ¿no? Bueno, ahí he subrayado algunos lo que me parece más interesante, ¿no? De cómo las mujeres sean, en algunos casos, y sus asesores legales. Creo que es muy importante porque hay intermediación, ¿no? Una intermediación que no siempre es tan grande como lo que de repente uno puede suponer. Porque creo que lo que ocurre a nivel legal es que hay ensayo y error. Hay argumentos que resultan útiles para los abogados y funcionan y los van reiterando. O sea, algo así como, en el caso tal, yo he utilizado tal argumento y gané. ¿Y por qué no repetirlo? No sé si a ustedes les ha dado esa sensación, pero yo he encontrado en algunos casos argumentos que se reiteran por épocas. Como que se pone de moda un argumento legal, ¿no? Entonces, me da la impresión, no, o sea, es como una epidemia, ¿no? No es posible que todo el mundo recurra al mismo argumento. No, a mí la impresión que me queda es que a algunos abogados o a algunos les salió un tipo de argumento legal en el tribunal y lo van a reiterar, ¿no? Porque le funcionó, ¿no? Bueno, en este caso podría ser algo de eso, pero creo que hay frases y algunas cosas entre líneas que me hace ver de que hay una realidad clara. Hay mujeres que trabajan y el argumento es cómo utilizar ese trabajo a favor de un juicio, a favor de ellas, en un juicio por divorcio, ¿no? Mostrando de que el trabajar para ellas es una señal de que el marido no cumple y que el orden está trastocado. Y que ese es un indicador fuerte, digamos, un indicador trascendental de que el matrimonio debe ser disuelto por incumplimiento, o sea, debe ser el divorcio, saben que el divorcio católico no, impide, no permite que las mujeres vuelvan a casarse, pero sí separar, ¿no? Pueden verlo acá, ¿no es cierto? Cuando dice, ahí subrayado, ¿no? Porque frase es interesante, hacer milagros multiplicando los panes y peces, ¿no? Porque el marido no hace nada, ¿no? Y con mi sudor y trabajo por huertas de chácaras, ¿no? El comercio, comprar y vender verduras, ¿no? Haciendo, hago acá, jamás he merecido que me contribuya con los alimentos necesarios para mi subsistencia, ¿no? O sea, es ella la que tiene que encargarse, ¿no? Está cuestionando el rol del marido, ¿no? O más interesante todavía, que está acá, es un caso un poquito más largo, bueno, acá está el marido borracho, que es una especie de leitmotiv, ¿no? Borracho, mujeriego, jugador. Todo lo hizo junto, ¿no? Probablemente en algunos casos sea cierto, pero creo que también tiene mucho argumento legal, ¿no? De presentar el paquete completo, de borracho, violento, jugador, todo, ¿no? Pero acá en este caso interesante es que ella cuenta que ha puesto un puesto, vamos, tiene un puesto de verduras en la plaza, ¿no es cierto? Que es esta actividad bastante denigrante para las mujeres. Contrató un peón para que maneje los zapatos, o sea, toda una empresaria, digamos, para lo que diríamos hoy, ¿no? Una pequeña empresaria, ¿no? Bueno, el marido la acusó de adulterio, además le robó, en fin. Pero lo interesante es lo que el documento dice, ¿no? Que está acá, ¿no? ¿Eh? Así pues, le dice al juez, yo quiero saber de boca de vuestras señorías, si entre dos casados la mujer ha de obedecer y mantener al marido y que éste sea libre de sus obligaciones de manutención, vestuario, pago de casa y de cuánto necesita la mujer. O sea, está cuestionando si ya debe obedecerle cuando él no, él no pone nada, ¿no? Él quiere tener predominio en mí, pero se olvida del cumplimiento de su estado, ¿no? Si, a ver, si no se le obliga a esto, o sea, que, vamos, que cumpla, yo no puedo vivir con un hombre que procure mi ruina y él apetezca sus comodidades, creo que no leo al final porque no veo todo.
se está cuestionando, ¿no? Está cuestionando, y en general muchas de estas mujeres, a diferencia de otros casos, no dicen que quieren pensión, que le reconozcan nada, nada, nada. Lo que quieren es que se vayan, la dejen tranquila, que ellas pueden sustituir su trabajo, ¿no es cierto? No, no hay problema. Miren, este de acá, por ejemplo, que también es fuerte, ¿no? En 1809, ¿no? De igualito, ¿no? Ella, más bien acá en este caso, yo le he formado hombre con mis bienes, ¿no? O sea, ella le ha dado el dinero para que él pueda trabajar, ¿no? El pago que tenía que darme de golpe, ¿no? Me sigue pareciendo una frase fuerte. Yo le he formado hombre con mis bienes, ¿no? Eh, bueno, o esto que está acá, que me parece, como digo, que remece los cimientos, ¿no? Del orden familiar de la época, ¿no? Que es igualito, ¿no? La misma idea, ¿no? Un marido que no contribuye en nada, que incluso es peligroso porque le roba, es conocido. Y dice ella, no se duda y lo podré probar que siendo en el trabajo yo el hombre y él la mujer, ¿no? Por tal de conversión ella lo ha vestido con la decencia posible hasta darle vida de oro, que etcétera, ¿no? Es un cuestionamiento bastante fuerte a partir del trabajo femenino, ¿no? Que me parece interesante porque no ha sido, creo yo, muy visible, ¿no? Porque le hemos tomado más atención al cuestionamiento que viene desde las mujeres con educación, ¿no? Con educación y con, vamos, con cuestionamientos intelectuales, digamos. Pero este es el cuestionamiento que viene de la experiencia cotidiana del trabajo, ¿no? O sea, en el trabajo yo soy el hombre y él es la mujer. Y entonces así no funciona, ¿no? Y si no funciona así, entonces debe eliminarse eso, ¿no? Bueno, voy con la última, que es una de las más interesantes. Bueno, yo encontré este caso en 1826 que me parece muy interesante. Bueno, la historia es que otra vuelta, ¿no? Un hombre que le pega a la mujer, en fin, todo este asunto muy violento, ¿no? Lo interesante es que ella cuenta y explica por qué. Ella sí sabe por qué, o en todo caso tiene una explicación. Ella igual vendía productos en el mercado y con el dinero que había acumulado decide comprarse un esclavo para que le ayude digamos, en el trabajo. Es una cosa bastante usual. Muchas mujeres compraban esclavos para que los ayuden en el trabajo. Pero lo interesante de todo es que el marido era esclavo. Y lo usual era, cuando ocurría eso, es que el dinero de la familia se emplee en liberar a los miembros de la familia. O sea, lo usual hubiera sido que ella emplee el dinero en liberar a su marido. Pero ella lo dice claramente, ¿por qué lo voy a liberar si él no sirve para nada en realidad? O sea, no ayuda en nada. O sea, mejor me compro un esclavo. Yo siempre he pensado que en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, esto haber sido una situación absolutamente vergonzosa para el marido, ¿no? O sea, que sus amigos le han dicho, mira, tu mujer está comprando un esclavo, no te ha liberado, ¿no? Bueno, esa autonomía, porque creo que es una decisión muy autónoma, ¿no es cierto? Pensando en su negocio y en su beneficio, le costó a ella golpes, ¿no? Porque según ella, a partir de ese momento, el marido se le emprendió golpes con ella, ¿no? Pero pueden ver que, digamos, ella hizo lo que quiso. Se compró un esclavo y no lo liberó al marido, obviamente, como una forma de castigarlo, ¿no? Pues lo que dice acá, ¿no? Como ella misma bueno, ella y su asesor legal, probablemente. ¿Cómo es posible que una pobre mujer se afane por libertar a un marido que siempre ha sido declarado enemigo, ¿no? O sea, ¿para qué lo voy a liberar, no? Que siga como esclavo, ¿no? Bueno, ya casi, quizá ya acá hay algunas cosas que tienen que ver con el abogado, probablemente, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me hizo sacrificar el fuego de la cocinera para juntarle la plata a un ocioso desesperado por tener sin trabajar ni ayudarme en lo menor, ¿no? Mucho menos haberme dado en 19 años ni una camisa ni un centavo para alimentarlo, ¿no? O sea, en una situación como esa, ¿por qué debo obedecer, no? Es una pregunta interesante e importante, ¿no? Obviamente sin cuestionar totalmente el orden patriarcal, ¿no es cierto? Porque no le están dando vueltas, pero están utilizando los resquicios del orden. Yo creo que no es poca cosa, porque no es aceptar la situación, ¿no es cierto? Es aprovechar el orden patriarcal hasta cierto punto que exige que el hombre sea el proveedor, pero también para conseguir un beneficio que significa deshacerse de una pareja perniciosa, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? Bueno, las conclusiones yo creo que ya más o menos las he ido delineando, ¿no es cierto? Me parece que es importante regresar a esto porque creo que le hemos dedicado poca atención a la importancia que surge desde la práctica para cuestionar las cosas, ¿no? Le hemos dado quizá demasiado peso a la palabra escrita, intelectualmente hablando, ¿no? Al documento crítico, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no sirva, ¿no? Estoy diciendo simplemente que quizá lo hemos mirado ya demasiado y hemos dejado de lado las prácticas cotidianas y su potencial crítico, ¿no?
como pueden ver, bueno, son prácticas y discursos también, pero son discursos que surgen de la práctica, ¿no? O sea, una mujer está diciendo, yo trabajo, yo lo mantengo a él, y por lo tanto, digamos, no tengo por qué obedecerle. Así de sencillo. Yo lo obedecería si es que trabajara, ¿no? Claro, obviamente, reitero que de alguna forma está manteniendo el orden patriarcal, pero también creo que hay una crítica, ¿no? Hay un aspecto crítico, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Pensando en el que la gran mayoría de mujeres de la época en realidad tenía que sobrevivir. Y entonces buscar sobrevivir en una condición como esa es buscarle resquicios al sistema, ¿no? Huecos, ¿no? Huecos que permitan mejorar una vida, ¿no? No necesariamente pensar en un cambio total que está alejado, digamos, de la perspectiva de la gente en ese momento, ¿no? Y eso nos lleva a mujeres que conviven, digamos que bebiendo, insultándose con hombres, ¿no es cierto? Conviviendo, peleándose en condiciones mucho más horizontales de las que uno se puede imaginar, ¿no? También uno lo puede ver en documentos, ¿no? Mujeres que se enfrentan contra dueños de tiendas y se pelean y bueno, se agreden, en fin, no es que eso sea bueno, pero lo que trato de decir es que no son una vida aparte, conviven en los mismos espacios y aprenden a defenderse con las mismas armas a veces, ¿no? Y con la misma voluntad, digamos, de sobrevivir, ¿no? ¿Ok? Ahí creo que es la primera regla de la vida, ¿no? Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir y, bueno, no solamente sobrevivir ellas, tienen a veces la carga de hacer sobrevivir a otros, ¿no? Hacer sobrevivir a los hijos, que creo que es muy importante, ¿no? Y en esa lucha creo que es muy importante el trabajo, ¿no? El trabajo y el cuestionamiento. Bueno, creo que me extendí mucho, pero quería terminar. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Jesús. Bueno, muy clara la exposición, la verdad que, bueno, además de que lo acompañaste con las tablas que ya muestran un nivel de complejidad y de trabajo muy, muy detallista, muy claro en tu exposición, la verdad que me encantó. Bueno, ahí Miriam me hizo el favor de copiar los datos del libro del que te referías, que esta presentación es parte del capítulo que vos publicaste ahí en el libro. Así que bueno, antes que nada, primero volver a agradecerte, la verdad, por el tiempo, por la dedicación y por tu exposición, que creo que fue muy enriquecedora para todos y todas. Yo tengo anotadas algunas cuestiones para comentar en realidad o para puntualizar, que por ahí también se desprenden un poco algunas lecturas previas de otras cosas que he visto tuyas. Eh, Me quedaba, más que nada con lo que decías al final, me parece que es muy válido, estoy de acuerdo con esta hipótesis, con esta presunción, de que estás derribando un poco con este trabajo, digamos, lo que mostrás es la capacidad de derribar un poco el paradigma de mujeres indefensas. Digamos, estas mujeres que eran capaces de discutir, de, de establecer en el espacio público las formas de sobrevivir si era necesario, de ir a un juicio por divorcio si es que lo necesitaban, o a un juicio para que el marido dejara, bueno, de agredirlas. Me parece que hasta en la misma práctica, como vos decís, no este discurso que vos rastreás en las fuentes judiciales, viene de una práctica. Bueno, la misma práctica de ponerse a coser al interior de la casa, o de salir a las huertas a buscar alimentos y venderlos en la plaza del mercado, habla de romper la idea de indefensión, digamos, no eran mujeres indefensas, sino que porque las condiciones de vida material las obligan, lamentablemente, buscan cómo sobrevivir, y en esta búsqueda por sobrevivir encuentran luego los argumentos que, como vos decís, permiten desde los resquicios del orden patriarcal tratar de brindarles una mínima seguridad, ¿no? Para poder sostener esta vida que es sobrevivir, como vos bien estás diciendo, no es que estén derribando y ni oponiéndose plenamente al rol al que las confinaron, pero dado que la contraparte, su marido, su pareja, no cumple con el rol que le toca, me parece que eso es muy interesante. Y también me pareció muy interesante todo el análisis que haces del honor al entrecruzar las categorías de ese censo, que es una obra de arte, además, porque
tiene un nivel de detalle, como vos mencionás, y afortunadamente, como conservó esta práctica de anotar las etiquetas raciales, si bien ya no era reglamentario, si bien ya no era legal, a partir del censo, el análisis que haces de cómo el honor en realidad se construye, a partir de un montón de elementos, la situación conyugal, el color de la piel al que es ascripta esa persona, o que es, por el que es percibida, eh, el saber leer o no, el trabajar o no, me parece que son dos cuestiones riquísimas, entre otras, que nos deja tu trabajo como para seguir hablando. Y te quería preguntar un poco sobre las fuentes, además de este censo al que vos te referís al principio. Yo recuerdo que en este capítulo del que nos hablabas, vos también recorres algunos avisos en los periódicos de mujeres que buscan trabajo o mujeres que son buscadas para trabajar. También hablas de algunas demandas judiciales, yo creo que tanto eclesiásticas y en la justicia civil, porque hablas de causas criminales, de litigios matrimoniales, y te quería preguntar justamente por esos documentos, ¿no? Por los judiciales. Las fuentes judiciales que vos encontrás, como esta que nos sacaste tantos fragmentos hacia el final de la presentación, son siempre de mujeres que, dado su situación de vulnerabilidad y la molestia que resulta de este marido, de esta pareja que tiene todos estos vicios de los que hablamos antes, se quejan del marido, o encontraste alguna fuente a la inversa, en donde haya algún marido que demande a la mujer por su autonomía, justamente, por estar fuera de la casa trabajando, tal vez porque él sospechen que se dedique a alguna actividad ilícita o a una actitud libertina en cuanto a lo sexual y demás. Quería preguntarte eso como para Sí, iniciar. gracias. Sí, bueno, me parece importante incluir la variable, como señaló, de etnicidad, ¿no? Y creo que eh, hay sociedades en América Latina o hay historiografías en América Latina que creo que hemos sido más sensibles a eso unas que otras, ¿no? Por tradiciones coloniales, ¿no? Y creo que el Perú es una de ellas, ¿no? Lo de la construcción me parece muy interesante y muy importante porque creo que lo que hemos dejado de lado del análisis, para hacer un comentario, es la vida material, la materialidad del honor. Lo hemos visto a veces como un valor muy abstracto, ¿no? Pero no, también tiene que ver con el material. O sea, si alguien es honorable, no puede vivir en una casa de vecindad, ¿no? Tiene que vivir en una casa decente. Entonces, hay una relación con la materialidad, que creo que a veces se nos escapa por documento. Ahora, yo quería comentar, antes de contestarte este asunto digamos, de los documentos judiciales y de dónde se pueden sacar este tipo de datos. Creo que el camino para la historia social, eh, el que yo considero que puede ser un poco más productivo, es tratar de combinar los datos duros con los datos cualitativos. ¿Ok? Porque ¿cuál es el problema que a veces vamos, nos encontramos, o me he encontrado, ustedes también se encontraron? Uno encuentra un juicio, ¿no es cierto? Y encuentra a una mujer, Juana Pérez, mestiza, costurera. ¿Ok? Es un dato. Pero el problema es que si no tenemos el contexto de cuántas mestizas hay en la ciudad y cuántas costureras y otras cosas más, ese dato no termina más que refiriéndonos a una anécdota, ¿no? Sin mayor valor que cualquier otro. O sea, podría ser mulata y parecería lo mismo, ¿no? Y podría ser, vamos, blanca y sería lo mismo. Pero en realidad, la importancia que tiene trabajar con datos duros tipo estadísticos es que nos permite situar mejor los casos cualitativos, situarlos mejor, ¿no? O colocarlos mejor en un contexto, ¿ok? Porque si no, no los tendríamos. Ahora, al revés también, ¿qué hacemos con los datos cuantitativos si no tenemos los casos? También estaría como incompleto todo. Necesitamos los casos para poder entender quién está detrás de esos números. Porque claro, uno dice, hay 20 costureras, sí, 20 costureras está bien, ¿no? Es un dato interesante, pero quiénes son, cómo viven, eso es la parte, si quieres, cualitativa. Esa es la razón por la cual metodológicamente me acerqué así. Digamos que el método, te voy a contestar acerca del método, que ya vamos, más o menos lo había hecho antes. Con los datos cualitativos, pero en cuantitativos uno puede tener una lista de personas o familias o casos que quiere buscar. Y generalmente cuando uno tiene una lista muy grande y vas a esos archivos, puedes encontrar, porque tú abres un juicio y dices, Juana Velasco,
vamos al censo. Está Juana Velasco y sí, pues estaba Juana Velasco, entonces uno puede hacer el vínculo. ¿Ok? Entonces, metodológicamente comencé con la parte cuantitativa primero, tenía la base, y después cuando encontraba los documentos judiciales veía si esos nombres estaban en mi base. Ahora, hay mucha homonimia, por supuesto, ¿no es cierto? Juan o Juana Pérez hay montones, pero una Juana Pérez, costurera, que vive en la calle X y que su marido es tal, es más difícil que la homonimia sea completa con casa y todo, ¿no es cierto? Se reduce la posibilidad de homonimia, ¿no? Ya, yo sé que, bueno, así incluso ubicamos, bueno, ubiqué y después va a salir a hacer un trabajo sobre eso, el último, bueno, no es el último, un esclavo que está enterrado en el Pervítero Maestro, que debe ser el único esclavo que existe en América Latina con nombre y apellido enterrado y con tumba específica, porque un amigo publicó la foto de la tumba del cementerio antiguo de la ciudad, y yo vi el nombre en las redes, ¿no? Para que vean que las redes sirven a veces mucho, ¿no? Y dije, este nombre me suena. Entro a mi base de datos y efectivamente tenía registrado a esta persona en el censo. Entonces, claro, yo podía ir más allá de solamente leer la lápida, ¿no? Ya podía saber, sí, este señor está, vivió en tal momento, fue registrado, vecino del barrio, ¿no? Los documentos judiciales permiten encontrar, creo yo, lo más cercano a lo que uno puede tener la voz, digamos, de la gente, lo más cercano que puede. Obviamente está mediatizado. Está mediatizado porque no hay que perder de vista de que en un juicio la gente quiere ganar un juicio. O sea, quien va a juicio quiere ganarlo, ¿no? Entonces, los hombres y mujeres, ahora contesto si había hombres también, ¿no es cierto? Los hombres y mujeres adaptan y quienes las asesoran, que son, acá le llamamos como tinterío, ¿no? O sea, estos que escriben los textos, que no necesariamente son abogados, ¿no? Y bueno, y abogados también. Vamos, organizan lo que el cliente quiere en función de argumentos legales y lo presentan, ¿no? Pero dentro de eso hay, creo yo, muchas palabras que vienen de las mujeres o de las personas que están litigando, ¿no? Como por ejemplo, no creo que el abogado se le haya ocurrido la historia de que esta mujer compró un esclavo. O sea, me parece poco probable que al abogado se le haya ocurrido, vamos a contar esta historia de que tú compraste un esclavo, ¿no? Probablemente el adorno del texto sí, ¿no? Cuando dice como el adorable Jesús en el desierto, bueno, eso ya suena más a mano de abogado, pero hay cuestión de ver qué puede ser mano de abogado y qué puede referirnos a situaciones que tienen contacto con la realidad, ¿no? Y que nos informan de cómo fue posible algo. Ahora, por otro lado, si alguien quiere ganar un juicio, lo que describe en el juicio ante los jueces tiene que ser creíble para el juez. Eso me parece un punto importante. O sea, nadie va a decir algo que el juez no crea, ¿no? Y si es algo que el juez debe creer, podemos partir del principio de verosimilitud. O sea, lo que cuenta es verosímil. ¿Ok? Es como cuando uno lee un juicio criminal y ve a un ladrón, ¿no? El ladrón, 99% de los casos va a decir que no fue, ¿no? Que es inocente y que él no fue. Yo he encontrado casos que dice que tengo un hermano, ¿verdad? Tengo un hermano gemelo que es el que sí roba, ese sí yo no soy, mi hermano gemelo. N salidas, ¿no? Pero lo que va a ser verosímil es la narración de cómo ocurren las cosas, ¿ok? Si fue o no él, no importa, pero que para robar se puso de acuerdo con tal, se supone, y que entraron a una pulpería y dieron un partido de aguardiente y que después se fueron con tal. Eso me parece más difícil que sea inventado, digamos, es parte de la vida cotidiana que suene verosímil, ¿no? Si robó o no, ya es otro lío, ¿no? Que quién sabe nunca vamos a llegar. En ese sentido, por ejemplo, también aparecen hombres litigando, mucho menos que las mujeres, porque cuando los hombres litigan, vamos, el argumento casi siempre presente es infidelidad. Y la infidelidad es un asunto difícil de demostrar, pero es interesante porque creo que no tenemos, yo escribí algo, pero muy pequeño acá en el Perú, no sé si en Argentina habrá, algo así como una historia de los gestos del amor, ¿ya? Que es interesante porque en los juicios aparece mucho. Por ejemplo, ¿cuáles son las señales para un hombre de que una mujer le es infiel? Y eso está cuando los hombres presentan las causas, dicen, bueno, entonces yo acuso a mi mujer de infidelidad con tal. He encontrado desde que llegan a la casa y ven que le está peinando al vecino, ¿okay? Tocar el cabello, por ejemplo, ¿no? Como ya una señal o que le cose la ropa al vecino, algo así, ¿no? Cosas que supuestamente, por eso digo, son los gestos del amor o de la intimidad, quizás más propiamente, ¿no? Gestos de la intimidad, ¿no?
que no se hacen sino con alguien con el cual tiene un contacto íntimo, ¿no? Porque no es como en otro momento que encuentran infraganti, pues eso ocurre muy pocas veces, ¿no? Suele ocurrir. Entonces sí hay eso. Por violencia también. Sí encontré un caso de uno que recuerdo ahorita, de un hombre que denuncia a su mujer por violencia, ¿no? Que es extremadamente violenta y que le ha cortado el brazo con una navaja, ¿no? Pero es menos frecuente que el caso de las mujeres, mucho más el caso de las mujeres. Creo yo porque en el contexto a las mujeres, digamos, la violencia es más fuerte, pues, obviamente. Hay mucha más violencia contra la mujer que la mujer contra, ¿no? Bueno, eso no creo que sea necesario explicar mucho, no es una cuestión de raíces históricas, ¿no? Pero es verdad que creo que los tribunales permiten encontrar a un grupo de mujeres que nunca sabremos qué tan grande o pequeña es, porque los tribunales, digamos, no son apropiados para medir eso, sino, o sea, cuantitativamente la no, se encuentra que fueron 10, 20, 30, pero sí había un grupo de mujeres que la peleó, eso sí, claramente, ¿no? La peleó para mejorar su condición, ¿no? Por ejemplo, al final, cuando lograban el divorcio, teóricamente, según la legislación, ¿no es cierto? Se supone que la mujer debería pasar a la casa divorciada, ¿no? Donde debería estar recluida y teóricamente el marido solventar. Bueno, eso es en el papel, pues para estos maridos que ni siquiera pagaban por los hijos, nunca iban a pagar nunca iban a pagar por una mujer en casa divorciada. Entonces, lo que ocurría es que nominalmente entraban a la casa, pero en la práctica seguían trabajando, ¿no? Como era obvio, ¿no? Porque tenían que alimentar a sus familias, ¿no? Entonces, sí hay hombres, pero no sé, ahorita no sé si hay una estadística, ¿no? Pero es interesante encontrar, comparar, ¿no? Infidelidad. Yo creo que la diferencia es que cuando un hombre acusa a una mujer, como la cultura patriarcal de la época tolera o, digamos, o hasta favorece algunas actitudes, por ejemplo, la violencia, ¿no? La violencia contra la mujer no se castiga como tal, sino cuando es exceso, ¿no? O sea, que un hombre le pega a una mujer. Ahora, también hay que ponerlo, creo yo, en contexto. El hombre le pega a la mujer le pega al hijo, ¿no es cierto? Y el patrón le pega al trabajador. O sea, hay una cadena de violencia, ¿no? Una cadena de violencia donde el más fuerte le pega al más débil, ¿no? El hermano mayor le pega al más pequeño. Entonces hay una cadena de violencia que no se puede abstraer para entender cómo funciona esta a nivel de pareja. Yo creo que es una sociedad donde la violencia es una forma de relación, prácticamente, ¿no? Y en ese sentido, a nivel de pareja, la Iglesia católica, que es la que ve los casos de divorcio, no castiga la violencia. Que un hombre le pega una cachetada a una mujer, la mujer por eso tiene que presentar su caso como cuestión muy agravada, ¿no? Me golpeó, pero casi me mata, ¿no? Y no una, sino 3 veces, ¿no? Y testigos tal cual. Probablemente sea cierto, pero además de eso tienen que agregar otras cosas, porque si solamente fuera eso, el juez va a decir, bueno, no le pegues a tu mujer, ¿no es cierto? Eso está mal, ¿no? No, entonces no le conviene. ¿Qué agregan? Además es ebrio, borracho, ¿no? No se sostiene en pie. Además me ha robado. Además tiene amantes, ¿no? Y además es jugador. Cuando yo leo eso, digo, parece que todos los hombres tuvieran el paquete completo de vicios, ¿no? O sea, todos tienen todo el paquete completo. Y creo que es más una estrategia totalmente válida para, vamos, buscar todos los caminos posibles para liberarse del marido, porque pocas veces fallaban a favor de ella, también es verdad, ¿no? No muchas veces, ¿no? La mayor parte de veces combinaban a que el marido sea reprendido para que no vuelva a hacer eso, ¿no? Bueno, obviamente eso vamos, no ponía fin a los abusos, ¿no? Entonces, ahí también creo que ver que los argumentos a veces están presentados en función también de los objetivos, ¿no? Gracias, Jesús, por toda tu respuesta, ¿no? Sin duda, la verdad que todo lo que planteas tiene mucho sentido. Bueno, toda la parte metodológica me parece que quedó más que clara y es maravilloso este trabajo que has hecho. Realmente, me imagino un trabajo de muchísimo tiempo, pero esta posibilidad de cruzar, como nos decías, los casos judiciales con una base de datos que armás a partir del censo e Ujú. identificar los mismos nombres, la verdad que me parece una cosa maravillosa, que sí, como vos decís también, y creo que bueno, en esta presentación te centrás en el siglo XIX, el siglo XVIII por ahí es más difícil porque por lo menos, bueno,
generalmente los documentos como los censos, muchos no se conservan, o en muchas localidades no tienen, no sé exactamente cómo es el caso de Lima. Y referido a lo que te preguntaba, para ya darle lugar a alguien más si quiere hacer alguna pregunta o comentario, te preguntaba el tema de los varones, porque también me imaginaba que jugaba el honor, ¿no? Esto de, bueno, denunciar a mi pareja porque supongo que es infiel, también deja al vilo el honor de ese varón que conyugalmente se puede ver, digamos, profundamente herido. No es sencillo tal vez de admitir ante los jueces esta situación. Entonces, volviendo a pensar en el tema del honor, pensaba esto también. Y lo último que te quería preguntar era también si podés contar brevemente algo que recuerdes sobre este problema de la autonomía, ¿no? De las mujeres, vos decís esto, bueno, de estas opciones laborales por fuera de la casa, que seguramente han presentado para los varones un problema, que las mujeres gozaran, por decirlo de alguna forma amable, estos espacios de autonomía, pero me imagino que también para las autoridades puede haber representado un problema. Pensaba, por ejemplo, en esos casos que hablabas antes de las mujeres que eran comerciantes en las placeras, ¿no? Y creo que en uno de los, no sé si era en el capítulo de este libro o en otra de las cosas que leí, hablas de unas placeras de la Plaza Inquisición, creo que es en Perú, que son duramente agraviadas y criticadas por las autoridades porque se organizan y también, bueno, digamos, eso, pensar el desafío con las autoridades más allá de la vida familiar o privada. Nada más. Sí, gracias. Bueno, ahí les estoy compartiendo el capítulo que salió es un derivado de este programa, el trabajo central, que es este libro, ¿no? Que fue presentado primero como tesis doctorada del Colegio de México. Ya es ahí donde está el trabajo más grande del censo y todo este asunto, ¿no? Bueno, por ahora no está en versión electrónica y solo se consigue en papel en Lima o en México, pero no sé si, creo que alguna vez, no sé, alguna colega lo debe tener, por si acaso. Quizá Florencia Guzmán debe tenerlo, ¿sí? Sí. Eh, eh, sí, la autonomía es un problema. Muchos hombres cuando van a juicio dicen, bueno, llegué a la casa y no estaba. Es un argumento muy fácil para mostrar autonomía. Se supone que cuando el hombre llega a la casa, la mujer debe estar ahí. Entonces, llega y no estaba. ¿Dónde estaba ella? Se había ido a, no sé, a la calle. Claro, la mujer cuando declara, no me fui a la calle porque quería, fui porque tenía que hacer un negocio. Entonces, ahí viene el lío, ¿no? La mujer en casa la mujer debería estar en casa. Por eso lo de la costura, ¿no? Con la costura hay paz, digamos, en el hogar, ¿no? Porque el marido no tiene problema con la costura porque la mujer no sale. En cuanto a las autoridades, sí, y la movilidad de las mujeres en la calle siempre es un problema. Ver a las mujeres caminar por la calle sin compañía masculina es un problema. Acá en Lima, la batalla fue contra las mujeres que utilizaban el velo, o vamos, la saya y manto, que era lo que llamamos la tapada. ¿No se han visto las representaciones de mujeres limeñas de mitad del siglo XIX que llevan un velo que les cubre la mitad de la cara, solamente dejan un ojo, ¿no? Bueno, hay una lucha de las autoridades para evitar que las mujeres usen ese tipo de atuendo porque mujeres casadas podían salir a la calle de esa manera y hacerse pasar por solteras, digamos, ¿no? Ese es el temor, ¿no? Sí, Miriam, querías decir algo. Sí, 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 terminás de tu idea, no hay problema, Sí, Jesús. y que se cuestiona eso porque le da mucha autonomía a la mujer, ¿no? Muchas mujeres pueden salir así. Bueno, hay historias de todo tipo, ¿no? De las mujeres que, digamos, se ocultan de esa manera para salir, para ver a sus amantes, en fin, novios, enamorados, lo que sea, hasta mujeres que ganan con esa autonomía para ir a espectáculos públicos, a teatros, a las corridas de toros, ¿no? Y hay una fuerte batalla para evitar que se luzca de esa manera. Y se abandonó y claro, se promueve la ropa europea francesa, donde no existe eso, donde el rostro se muestra para evitar que las mujeres salgan a la calle. Esa es una... Pero creo que hay una cuestión que trasciende el ámbito femenino que tiene que ver con controlar la movilidad de los sectores populares. Que no se muevan mucho, ¿no? Porque hay un montón de disposiciones que evitan que cierto tipo de ocupaciones u oficios que utilizan la calle, por ejemplo, y que habían sido tolerados durante la época colonial, pero que con la República empiezan a ser cada vez más perseguidos.
titiriteros, gente que canta en la calle. Todos los que no tienen un lugar fijo en la calle para trabajar son mal vistos. Bueno, y eso hasta ahora, porque el ambulantaje tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con el movimiento en la calle. Entonces, todos los que no tienen algo así como un lugar de trabajo establecido, y la autoocupación, o sea, el autoempleo es mal visto porque no cumple con un horario específico. El ideal del trabajo republicano burgués es que la gente entre a trabajar a 8 o 9 de la mañana, de hora que sea, y salga cuando termine el trabajo, ¿no es cierto? Es mal visto aquel que, bueno, hoy no quiero trabajar, pues, hoy no abro la tienda, ¿no? Era una tradición colonial en algunos casos, que, bueno, no sé si existía en Argentina. Acá, por ejemplo, se hablaba mucho de lunes de zapatero, le decía. ¿Por qué lunes de zapatero? Porque los zapateros no abrían los días lunes. Desde el día viernes, desde el sábado por la tarde, domingo descansaban y lunes no abrían y nuevamente abrían martes, digamos. Ese tipo de cultura del trabajo es muy plebeya y muy cuestionada, ¿no? Porque supone que la gente tiene autonomía para manejar su tiempo. Si quieren puedo terminar con algo. Yo he trabajado, bueno, uno de los libros último que hice fue sobre el trabajo de ambulantes en Lima contemporánea, bueno, hasta el año 2000. Y hay una cuestión interesante. Muchas mujeres, bueno, en varias partes de América, pero en Lima también, trabajan vendiendo comida en la calle. Es una actividad típicamente femenina. Creo que hay razones sobran para explicarla. Primero, porque es un saber que traen muchas mujeres. Segundo, como dice cualquier mujer que cocina, cocinar para 10 y para 30 es más o menos lo mismo. O sea, uno no triplica el esfuerzo, ¿no? En realidad, el aumento no es mucho. Y sobre todo, el gran beneficio es que de eso come la familia. Cocinan, comen los hijos, come el marido y venden comida. Pero una cosa que se ha encontrado cuando le hacen entrevistas a muchas mujeres que trabajan en la calle y entre otras las que venden comida, es muy interesante. Lo primero es que tienen tiempo para atender la casa. O sea, ellas recuperan la autonomía sobre su tiempo. O sea, pueden tener el tiempo suficiente para, bueno, nuevamente, siguiendo el orden patriarcal, pero más la lógica que lo que he dicho hace rato, tienen la posibilidad de levantarse, atender a los hijos, llevarlos al colegio y empezar a cocinar para vender a la calle media hora antes, media hora después, una hora después, una hora antes, porque ellas son dueñas de su tiempo y lo valoran mucho. Porque cuando van a trabajar o cuando consiguen trabajo oficial con hora de entrada, se quejan mucho de eso, de que no, ya no tienen autonomía en su tiempo, ¿no? Entonces no pueden organizarse y no pueden, digamos, tener eso. O además, si quieren un día no trabajan, no pasa nada, ¿no? Si quieren, hoy no atienden en la comida, bueno, en realidad no pasa nada. La autonomía. La otra cosa que señalan también es interesante mostrarlo porque ya es más contemporánea, es el acoso. Que dicen que cuando trabajan en fábricas o en cualquier lugar de esas características, lo dicen de esta manera, no tienen que aguantar jefes, así. Jefes que los estén fastidiando, ¿no? Ellos ya son su propio jefe, ¿no? Entonces creo que por ahí va mucho la autonomía. Muchas mujeres que trabajan que han trabajado en la calle, tienen esa autonomía del tiempo, ¿no? De decidir cuándo y cómo hacer sus cosas. Y claro, eso para otros sectores a otros grupos es como negativo, ¿no? Porque la contrapartida a una lógica de trabajo burguesa, pues, ¿no? De disciplina, de orden, ¿no? Sí, bueno, creo que Miriam quería. ¿Puedo yo? Sí. Bueno, muchas gracias, Jesús. Nada, esa mirada así, antropológica, por llamarla de alguna manera, sobre todo el tema del mundo del trabajo, ¿no? Que nos aparece con estas cuestiones que, bueno, que vienen a ser un problema que la resolvés metodológicamente, pero que las planteas como un problema epistemológico muy, muy clave para entender todo esto. La primera cuestión es que a mí me asombra mucho pensando, bueno, el periodo que trabajás, porque, bueno, yo llego hasta el 18, nunca paso a la vida republicana, pero hay allí todo marcás, acabás justamente en esta última intervención de mostrar algunos cambios respecto a algunas percepciones de la cultura del trabajo, pero hay una gran continuidad
en los conceptos, los discursos, bueno, lo mismo que señalás, hay un censo, un padrón realizado de una forma que legalmente no sería la adecuada para el momento y que vuelve al uso de las categorías, los marcadores étnicos coloniales, eso bueno, es muy, muy fuerte, me llama mucho la atención. Em, y pensaba sobre todo en también esta cuestión de cómo hay una agencia de las mujeres en cómo manifestar la inversión de los roles como un reclamo, y que también tiene como una tradición moderno-colonial, digamos. Yo recuerdo sobre todo los estudios sobre donde esto se ritualiza, ¿no? Las encerradas o los yaribaris, donde más que manifestar la transgresión o invocar un nuevo lugar, lo que quieren es una vuelta al orden, o usar al favor esa falta que se evidencia. Evidentemente las mujeres no quieren que el hombre vuelva al orden, quieren separarse en los casos que señalarte, ¿no? Es muy evidente, pero bueno, ese uso del mismo lenguaje, del mismo vocabulario patriarcal para señalar las faltas o las denuncias que exponen. Me llama la atención también porque sin haberlos hecho demasiado expresos, lo que hay en todo esto, más allá de palabras y vocabularios, porque vos bien señalaste, son las que no dejan registro escrito por sí mismas, no hay una escritura propia, la huella de la propia mano escribiendo, es que sin embargo es una documentación que abunda en movimiento y circulación, o sea, me parece que el estudio de las movilidades y las circulaciones allí vinculadas al mundo laboral nos presenta todo un desafío, ¿no? En este sentido. Ya yo lo que conozco, bueno, de las prácticas coloniales, de que además estas ventas ambulantes estaban reglamentadas, había una normativa de dónde debían hacerlos, en qué horario. Vos le sumás esto que aparece también de alguna manera en los códigos vestimentarios, ¿no? Porque toda esta movilidad va acompañado de cómo están presentadas, cómo se visten, ¿eh? La gestualidad, el comportamiento. Y, y bueno, y esta cuestión que veo también con asombro, pasada ya casi la mitad del siglo XIX, de cómo perduran, ¿no?, estas categorías del Levítico, digo yo, lo que señalabas de que son mujeres que realizan la venta ambulante en el suelo, en la manta, en contacto con la tierra, con lo sucio, con quería saber si eso era una interpretación que haces por tu sensibilidad así antropológica con lo que estás estudiando, o aparecen también estas categorías de lo sucio vinculado a lo racial o a la etnicidad. Sí, gracias. Mira, bueno, efectivamente creo que ah, la trampa que tenemos, creo yo, entre colonia y las etapas republicanas es que tenemos a veces un exceso de continuidad o una sensación de mucho cambio, ¿no? Entonces, como que nos falta balancear, ¿no? O sea, depende, ¿no? O sea, los colonialistas, yo también he hecho trabajos de colonia, así que de alguna forma también Sí. lo entiendo, así que solemos ver continuidades, ¿no? Es decir, esto ya está Sí. en el siglo XVI, ¿no? Y los republicanos suelen ver rupturas, ¿no? O sea, esto es nuevo, ¿no? Y es un poco de ambas, creo. Obviamente hay cosas que se mantienen. Es como la interpretación que damos del presente acerca de fenómenos como el racismo o la pobreza, ¿no? Dice, claro, el racismo viene de la colonia. Pero sí y no, ¿no? Porque efectivamente tiene raíces jerárquico, digamos, que nos llevan al mundo colonial, pero obviamente no es igual, digamos, las jerarquizaciones sociales de la época colonial que el racismo que se va a desarrollar en el 19, ¿no? Entonces, es un debate que creo que nos lleva a un punto que podría ser revisable, que es la herencia colonial. O sea, ¿cuál es realmente la herencia colonial? Porque creo que el problema del término, tal como fue planteado en los 70, es como una lápida, ¿no? La herencia colonial como una suerte de carga de la cual los países de América Latina no pueden desprenderse y que es la explicación de su situación de dependencia, en fin. Como lo planteaban los Stein, digamos, en los 70, ¿no? Exacto. Pero por otro lado,
tampoco se puede negar que existe una herencia colonial. O sea, no podemos decir, no, no existe ninguna herencia colonial. Sí existe. La pregunta es cuál es. Y creo que la respuesta es diferente en cada sociedad. Creo que cada sociedad carga, vamos, trozos diferentes de su herencia colonial, ¿no? Por la historia posterior, digamos, que se desarrolló, también por la característica de sociedad colonial que fueron, ¿no? También. Entonces, ahí es que es donde creo que quizá podemos encontrar mejor tanto las continuidades como también los cambios, ¿no? Cuando me señalas de este asunto de la sociedad, lo encontré un poco cuando se hablaba de los carniceros, ¿no? Que había como que la podredumbre y apesta y qué sé yo, ¿no? Pero esto en el suelo es más a partir de las imágenes que nos dejan algunos viajeros del 19, de cómo se distribuía, ¿no? Te dicen, sí, las indias tienden esto en el suelo, ¿no? Y ponen sus productos. Y la descripción de las mujeres. Cuando hablan de las mujeres indígenas, especialmente suelen ser bastante duros en cuanto a higiene, ¿no? Y en cuanto a la apariencia. Entonces, sí, es quizá una presunción uniendo las partes, pero en la descripción de los mercados sí hablan mucho de eso, ¿no? Sucios, malolientes, ¿no? Y también los vendedores que tenían tiendas, por ejemplo, y que delante suyo había vendedores ambulantes, suelen decir eso, hay muchas moscas que trae la sociedad, que traen estos vendedores. Bueno, que es una cosa que se repite hasta, no sé si ahora, pero hasta bien entrado el siglo XX, ¿no es cierto? De que se acusa a los vendedores ambulantes de ser los causantes de una serie de problemas. Acá en Lima, con esta pandemia, por ejemplo, ya ha bajado un poco, pero en la primera ola de la pandemia, hace un año aproximadamente, hubo toda una culpabilización de los vendedores, ¿no? Que la gente salió a vender a las calles por sobrevivencia, porque mucha gente no tenía, me imagino que, bueno, eso ha pasado en toda América, ¿no? Fueron a ganarse la vida y salieron a la calle a vender, ¿no? Entonces, claro, se aglomeran en las ventas, todo, entonces los medios de comunicación responsabilizándolos del contagio, ¿no? Que de esa manera van a contagiar. Creo que nadie se percató algo, también son víctimas de contagio. Así como contagian, esencialmente también son víctimas. Y la cantidad de vendedores fallecidos o enfermos gravemente por la epidemia es también alta. O sea, no solamente son portadores de, pero porque son vistos como gente que ensucia el espacio y como que interfiere con la vida pública. Bueno, eso sí uno lo encuentra de la época colonial. A pesar de que había reglamentos, en realidad eso no se cumplía, ¿no? Muy pocas veces se cumplía, ¿no? Porque los cabildos no tenían capacidad de hacerlo cumplir. Y hay mucha relación de esto con lo sucio. Creo que en la etapa republicana eso se hace más profundo porque la decencia y la higiene estuvieron asociadas con ciudadanía, ¿no? Con capacidad de ser ciudadano. Claro, por eso, ahí Claro, va claro, la pregunta. claro, claro. Ahí se apuntaba, porque digo, también se esté construyendo también estamos en esa transición, ¿viste? Del vasallo al ciudadano, del súbdito al ciudadano. Por Sí, sí, eso sí. lo Sí, de pensaba, porque acuerdo. acá aparecía eso, sí. Claro, es Ujú. que yo creo que la paradoja que yo he escrito, siempre lo digo así para ver si se entiende, es que la sociedad colonial en el Perú, yo digo, la sociedad colonial en Mm, realidad paradójicamente se consolida en la etapa republicana. ¿A qué me refiero con mm, eso? De que nuestra idea porque acá en el Perú la idea es que el racismo, digamos, la división entre razas, todas esas que viene de la colonia, pero mm, en realidad viene de la república. O sea, nuestro imaginario de lo que es la sociedad colonial en realidad se consolida en la república. claro. Porque es ahí cuando esta relación entre el color de piel, la higiene, la cultura, ¿no? La moralidad y todo lo que entendemos por raza asociado a todo esto se da en la República. Porque en la etapa colonial, ser indígena no era algo malo, era malo ser indígena si no era indígena de la plebe, pero si era hijo de las autoridades indígenas como cacique o curaca, en realidad no era malo. Tupac Amaru era un cacique, había sido educado, había aprendido latín, estaba más cerca de la nobleza colonial española baja que de la plebe. Y él y otros más no tenían ningún problema en ser llamados o llamarse a sí mismos indios, porque ser indio no era, en sí mismo la palabra no era mala, dependiendo de qué indio estemos hablando. Claro, sí, sí, Algunas sí. mujeres indígenas se casaron con nobles españoles, y Ujú. los españoles no tenían ningún problema en casarse con una mujer indígena, pero no con cualquier mujer indígena. En considerar de la élite no había problema, ¿no? En cambio, en la etapa republicana eso ya no. Ser indígena, al eliminarse las autoridades étnicas con la república, ser indígena terminó siendo ya un término claramente solo utilizable para sectores populares, digamos, para pobres, ¿no?
Ya no había indios de élite, ya dejaron de existir indios de élite, ¿no? Y mucho menos mujeres indígenas de élite. Todos se convirtieron en mujeres indias, si son indias pobres, y si no son indias, o en todo caso, si son de origen, digamos, de esas características, mujeres mestizas o blancas, adineradas, ¿no? Y eso es más republicano, al menos en el Perú, más republicano que colonial, ¿no? Sí, es así. No, bueno, y esto que decís también, ¿no? Esta alerta, digamos, de cómo leer los datos del blanqueamiento, digamos, y no al revés, no la condición, sino lo que blanquea, saber leer, dedicarse a determinadas labores, vivir en determinados lugares, eso me pareció muy interesante tener en cuenta. Y por último, bueno, refrendar esto que decís de la importancia sobre todo porque cuando uno sugiere ir a contar o hacer estadísticas, viste, es como algo pesado, pero la necesidad de contar con esos datos duros para poner en diálogo con los datos cualitativos, esto también agradezco que lo señales. Sí, sí, bueno, yo siempre digo a los chicos, es verdad, es pesado, nadie va a negar que es No es que pesado, sí, 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 es árido, pero yo siempre les digo, sí, mira, cuando uno trabaja con datos tiene una ventaja, si tú dices son 550, nadie te va a decir que son 200, porque si quieren darte la cuenta tienen que ir a contar, ¿no? O sea, son datos hasta cierto punto sólidos, ¿no? La única forma de discutir datos es con otros datos, o sea, la única forma de discutir números es con otros números. O sea, a lo mejor mi trabajo tiene muchos errores y dificultades, pero la única forma de discutir con eso es que se hagan estadísticas que demuestren que yo estoy equivocado. Y si es así, diré, bueno, está bien, me equivoqué, pero no hay manera de discutir números con palabras. Los números se discuten con otros Ujú. números. Sí, Eso sí, le da sí, solidez a un es tan trabajo. relativo como el dato cualitativo, eso Claro, es claro, es así, verdad. pero bueno, es lo que hay, es como... Claro, claro, pero yo creo que hace que las hipótesis puedan ser mucho más claras. O sea, Sí, yo creo que los números no contestan preguntas. Lo que hacen es aclarar las preguntas y orientarnos mucho más en dónde tenemos que buscar, ¿no? sí, Más que contestar preguntas así solitas, ¿no? así es. Muchas gracias, Y Jesús. nada. Celeste. Bueno, yo la verdad que decir que me encantó la exposición y si bien no soy especialista en el tema, quería, bueno, justamente escuchando todo el trabajo, me hizo acordar algo que después hiciste referencia en una de las contestaciones de las preguntas, a esta cuestión de cuántas cosas que perduran en el siglo XX respecto del trabajo de la mujer, y me hacía acordar, hay dos series en la plataforma de streaming de Netflix, una que se llama Chef Table y la otra que se llama Street Food Latinoamérica, que justamente en algunos episodios muestran reportajes de estas cocineras callejeras, y realmente escuchando tu exposición me hacía acordar a esos reportajes, a estas mujeres que para sobrevivir salieron a cocinar a la calle, porque además a veces era el único saber con el que contaban, ¿no? Y claramente pudieron lograr sobrevivir y avanzar. Pero además pensaban en esto, digo, cómo se trasluce también esta sociedad patriarcal en los calificativos, ¿no? Y cuando hablamos de un hombre que cocina lo llamamos chef, y cuando hablamos de una mujer que cocina la llamamos cocinera. Digo, y eso también cómo trasluce, inclusive una cocinera que trabaja en un restaurante, digamos, ¿no? Que podría recibir el mote, digamos, no estoy hablando de mujeres que cocinan en la calle, sino las mujeres mismas que cocinan en restaurantes son tipificadas como cocineras y los hombres son denominados como chef. Bueno, justo escuchando tu exposición me acordaba de esto, ¿no? De estas entrevistas en pleno siglo XXI. Y por otra parte, bueno, me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi relevamiento de fuentes documentales para hacer la tesis, durante el siglo XVIII, era mi estudio,
también me había llamado la atención, pero en ese momento, digamos, los estudios sobre mujeres no estaban tan en boga, y me había llamado la atención la cantidad de licencias para pulperías solicitadas por mujeres al Cabildo. Y bueno, ahora, digo, en este contexto y a partir de de tu exposición, digo, me parece que voy a ir a volver sobre esas anotaciones que dejé ahí en stand-by, para ver qué pasaba, digamos, acá con esas mujeres pulperas, porque en proporción eran muchas. Pero bueno, la verdad, agradecerte, porque, bueno, me sirvió no solamente para disfrutar de enterarme de cuestiones del 19, sino para reflexionar también sobre la propia realidad femenina en nuestro contexto actual, ¿no? Como, bueno, de hecho, otra de las cuestiones que también trajiste a colación y me hizo acordar de cuestiones presentes, es esto de culpar a los vendedores ambulantes de la transmisión del virus en la pandemia, cuando en realidad los vendedores ambulantes están al aire libre, y sí se permitía, digamos, hacinar gente en un centro comercial, digamos, que está encerrado, ¿no? Digo, bueno, también esto como los intereses económicos muchas veces, o el estatus económico de determinados grupos, blanquean o discriminan o incluyen a distintos sectores. Bueno, de nuevo agradecerte porque me pareció hermoso el trabajo y muy clara la presentación. Muchas gracias, Celeste. Yo agregaría otra cosa, el tema de las pulperas. Bueno, no sé cómo será también, cada lugar tiene sus características, pero el hecho de que las mujeres administren estos lugares de bebidas es por lo que acá le decimos piqueo o botana, ¿no? O sea que normalmente la bebida es acompañada con comida picante o salada. Y la estrategia para eso es, viendo también esos documentales que salen así ahora, es porque la sal y el picante hacen que te provoque beber, pues esa es la lógica, ¿no? Sí. Entonces, nuevamente, otra vuelta a otro saber, como señala, otro saber, digamos, que es compartido por las mujeres tradicionalmente, ¿no? Saben preparar comida picante, entonces eso la acompaña con la bebida. Entonces, usualmente tiene mucho éxito por eso, ¿no? Acá, a algunos tipos de lugares de esa característica se le llamaba en el mundo colonial picanterías, que es donde se comía, digamos, se sirve comida picante y obviamente de licores, ¿no? Habría que ver eso también, porque de repente esa es la razón por la cual muchas mujeres pueden hacer ese trabajo, porque pueden utilizar eso. Ahora, a mí también me gusta mucho esta cuestión de ver el presente, pasado, en fin, tratar de hacerlo dialogar, ¿no? Y creo que vale la pena señalar algo. Eso que has mostrado de presencia de las mujeres en el mundo de la cocina, que es de toda América, es una cuestión que te encuentras en toda América, yo creo que va rumbo a ir desapareciendo por una razón, porque en la medida que se va profesionalizando los saberes, también se vuelven excluyentes. O sea, hace 50 años, acá y en otras partes de América, una mujer que sabía cocinar y quería trabajar en un restaurante, la probaban haciendo que cocine, y si su comida estaba bien, quedaba trabajando y se acabó. Y nadie le preguntaba si había estudiado o no había estudiado, que muestre su cartón. Creo que dentro de pocos años ya no va a importar mucho si sabes cocinar bien o mal, sino si traes el diploma correspondiente, ¿no? Y eso que puede darle orden, digamos, a la ocupación, o sea, la puede formalizar, puede terminar siendo excluyente, ¿no? Porque muchas mujeres que han trabajado por tradición familiar, no porque sea lo único que pueden hacer, sino porque han aprendido eso y que han sobrevivido de esa manera, pues ya no van a tener eso. Y bueno, también a los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cambios, por ejemplo, hay que reflexionar acerca de si en algunos aspectos la formalidad no termina siendo excluyente, ¿no? Sí, perdón, además pensando en cómo esa formalidad, digamos, esa profesionalización, muchas veces lo que, digamos, el resultado es Claro, la claro. estandarización de los sabores, la estandarización, digamos, y también una imposición cultural de una cultura dominante sobre la otra, y la pérdida, digamos,
de una cultura culinaria que realmente, digo, todo el mundo sabe que en las escuelas de cocina lo que se enseña es cocina francesa, digamos, es como la base de la cocina profesional. Digo, y esto sí, claramente va a redundar en una pérdida de la cultura Sí, culinaria. que lo relaciono así con esto de como dónde se instituyen los saberes, digamos, pensaba también en el paso, ¿no? de la matronería a la ginecología, en ese desplazamiento que también sufrieron las mujeres en otro momento por el lugar donde se supone se produce el conocimiento. Está bueno lo que señala Jesús en este sentido respecto de las cocineras. Sí, gracias. Sí. Bueno, creo que no hay ninguna otra intervención. No sé, Pau, me parece que no estaba viendo si había levantado la mano. Genial. Bueno, muchas gracias, Jesús. Creo que todos disfrutamos de tu exposición y nos dejaste un montón de cosas para pensar, como iba marcando Celeste, que hizo un montón de relaciones y ahora la vas a poner a investigar de nuevo sobre algo que había notado hace un tiempo. Pero bueno, realmente me parece que fue muy fructífero y muy productivo escucharte. Así que bueno, te agradecemos por haber compartido este espacio. No, muchas gracias a ustedes por dialogar, ¿no es cierto? Y por siempre buscar una forma de, digamos, contactarnos con colegas de otras partes, ¿no es cierto? Y también aprender, ¿no? Porque hay diferencias que uno debe también captar. Así que encantado de estar presente en esta tarde. Muchas gracias, Jesús, por tu generosidad, por tu tiempo. No, a Un ustedes. abrazo, un abrazo. Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias.